Chucha. Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Bienvenido pues, cabras y cabros, a mi programa Esto no tiene nombre. Y para iniciar hoy día, tienen que acordarse que tienen que verlo a través de YouTube, no, perdona, de Facebook, de los hijos de Mafalda, en vivo y en directo, porque el Mario está ahí tocando todas las teclas cochinas que tiene en el teclado del computador. Y en YouTube nos pueden ver en Esto no tiene nombre programa. Y hoy día el programa va a salir como el forro porque nos robaron los computadores, pues. Así que vamos preparándonos, cabros. No hay cita. No hay cita. ¿Cómo está don José Johnson? ¿Todavía está funcionando con esa computadora leña? Sí, aquí estamos echándole un poquito de carbón para poder transmitir desde el glorioso Chiguayante. Así que un abrazo para todos. Estamos acá presentes. Don Sata, se pegó. Oiga, le tengo una pregunta, don José. Dígame. ¿Qué le pasó en el pelo? ¿Se le cayó? No, me ¿O corto que era una botella? Cada día más descabellado, don Sata. No, tuve una mala semana, así que me pelé. Y se me perdió la fuerza. Sí, entonces Juan también quiere pelearse y se va a rapar al cero, weón. Y se va a dejar una moica. ¿Cómo estamos, don Mario? Hasta se me enredó la lengua, Mario. ¿Qué cuenta? ¿Ya terminó de apretar teclas? No, aún sigo acá, don Sata. Estoy apretando teclas, poniendo el programa en vivo para que la gente se pueda comunicar con nosotros. Y bien, por acá estamos transmitiendo desde la cordillera nuevamente, desde el exilio aquí en Siberia. Y el día estuvo bastante frío. Así que todo bien. Ah, ya. Entonces cuando viaje mañana tiene que llegar al parque. Qué informe más entusiasta el de Mario. Yo también quiero. Está que arde esta wea hoy día. Démosle entonces. Este es mi pedacito, así que aguanten las orejas. Mira que va lo que les suelte. No escuché ni una cuestión. Hable más fuerte que estoy sordo. ¿Qué pasa? Dile, ya, vamos entonces, déjenme hablar, pues. Están ahí riéndoselo. Dices así. Espero no se ofenda, pero se tenía que decir. Bueno, en mi opinión, claro, que sin ofender a los que piensan. ¿Ah? Andamos medio perdidos hoy día. ¿De que me cortó? No. ¿Qué pasó? Dele, Gonzata, usted dele. Dale, no. Te voy de nuevo entonces ya. Espero y no se ofenda, pero se tenía que decir. Bueno, en mi opinión, claro que sin ofender a los que piensen diferente, es mi punto de vista. Pero viéndolo así, un poco más a profundidad y sin pelear y tratando de dejar todo claro, teniendo en cuenta las características de cada uno. Yo, sinceramente... estoy pegado entonces. ¿Me escuchan o no? Sí, no, si escuchamos todo, pero no entendimos nada. Exacto, weón. ¿Me están escuchando? Sí, Gonzalo, claro. No entendimos ni nada. Ya, les digo de nuevo. Espero no se ofenda, pero se tenía que decir. Bueno, en mi opinión, claro, sin ofender a los que piensan diferente, es mi punto de vista, pero viéndolo así un poco más a profundidad y sin pelear, tratando de dejar todo claro, teniendo en cuenta las características de cada uno, yo sinceramente pienso que lo que iba a decir ya se me olvidó. Con permiso. Esa wea es... Ay, Dios mío. ¿Cómo se llamaba el periódico que tenía la sección de la vieja peta? No, claro, esa es la declaración de Carter después del bombazo. Del bombazo. Pero lo elegí para esta, para ahora, pues, cabros.
No va a hablar de los diarios mentirosos que lo único que hacen es pensar ideas y dan puras mentiras. Por eso no era idea, pues. Muy Gonzalo, bien. Y espero que nos ofendan, pues. iba a partir con otra noticia, po, Gonzalo. Ahí vamos a partir con la noticia que ya la No, analizamos pero esa no nota. estamos partiendo con esa noticia. Todavía no No, entramos a la sección de las noticias. Yo les dije, nos robaron los computadores. Ay. ¿Y la caja fuerte? Estamos descoordinados. ¿Qué nos pasa? Weón, Vamos con la pobreza. ¿Quién me puede puro- explicar el puro 6,5 jugo. al 30%? A ver, la semana pasada nosotros revisamos específicamente los resultados de la encuesta cada 2022, donde se establecía que la pobreza en Chile había bajado de un 10 punto y tanto por ciento a un 6,5%. El menor nivel de pobreza en la historia de nuestro país. Nosotros hicimos un análisis sobre eso sin tener mayores datos, pero la Fundación Sol esta semana, después de revisar todo esto, introdujo una cantidad importante de datos que son muy relevantes, los cuales cuestionan específicamente esta disminución de la pobreza. ¿Ya? Y la Fundación Sol expone lo siguiente, que la pobreza en Chile, objetivamente, ha disminuido gracias a los subsidios que ha entregado el Estado y a los retiros que se hicieron de la AFP, cosa que nosotros ya dijimos. Pero la Fundación Sol nos pone datos, nos dice que en 2017 los subsidios directos a las personas eran 36.938 pesos. En el 2020, 60.182 pesos y en el 2022, 67.700 pesos. A eso agrega la Fundación Sol que si nosotros descontáramos esos subsidios, si el Estado no entregara esos subsidios a las familias con menos recursos, a las familias más pobres de nuestro país, el nivel de pobreza en Chile no sería un 6,5, sería un 30%. También expone la Fundación Sol que los salarios en Chile no son para salir de la pobreza, son para mantenerte en la pobreza. Entonces, quisimos retomar este punto, lo encontramos relevante, porque tenemos datos para decir objetivamente que la pobreza en Chile, sin los subsidios del Estado, sin los aportes que hace el Estado, sin el Chile, ayuda a Chile, porque recuerden que el dinero de los subsidios es la riqueza que produce nuestro trabajo y los impuestos que pagamos. Sin ese dinero, la pobreza estaría en un 30% a nivel nacional. ¿Alguien más? ¿Estaría o son pobres? O sea, en el fondo son pobres. Son pobres. Claro, son pobres. Bueno, y esto desmiente la idea de tan difundida, ¿no? De que los empresarios generan riqueza y hay que cuidarlos porque dan trabajo. O sea, si tuviéramos con los puros y que el Estado debe hacerse chico y no debe participar, bueno, aquí la mano del Estado es la que hace que eso no es lo sea que un quería que me 30%. aclararan, pues. Sí, pues. Entonces aquí queda claro que es el Estado el que hace que la gente no sea pobre, porque si estuviéramos con los puros empresarios, tendríamos un 30% de pobreza. Y eso obviamente, ahora no es porque el Estado sea generoso, este tipo de Estado, ¿no? Sino porque con eso disminuye la tensión social y evita que la gente salga a protestar a la calle y a dejar un estallido social 2.0, porque si el Estado me está dando, yo no voy a salir a reclamar, obviamente. Exactamente. Es sumamente relevante porque, a ver, este nivel de ingreso, este nivel de pobreza existente en el país, incluyendo lo que son los subsidios, obligan a las personas a endeudarse para poder llegar a fin de mes. ¿Ya? Entonces, los salarios bajos implican endeudamiento. Los salarios bajos también implican morosidad. O sea, en Chile hoy día hay 4.200.000 personas que están morosas. Morosas, porque está empezando a subir ya, porque como no hay retiros de la AFP, está empezando a subir la cantidad de morosos. Y a eso le sumamos que en Chile las pensiones son miserables. O sea, no es que a una persona que se pensiona caiga a la pobreza, no, cae a la miseria. Entonces, acá hay un cuadro donde específicamente los empresarios que dan trabajo o que generan trabajo no ayudan a superar la pobreza. Y los empresarios dueños de la AFP hacen lo mismo que los otros empresarios. ¿Ah? Es mantener a la población empobrecida. Exacto. Y no solo al pensionado,
conversábamos en pauta que eso también genera una cadena de empobrecimiento, porque la familia que tiene que cubrir esa diferencia también pierde patrimonio, también se endeuda, también pierde nivel de vida, espacio para la formación, para la cultura, porque tiene que destinar esos fondos para sostener todo lo que falta de lo que debería dar la AFP a los pensionados. Y que el endeudamiento, para poder llegar a fin de mes, también es otro negocio porque tienes que pagar intereses a las mismas empresas privadas que te prestan la plata de las mismas AFP. Entonces, es una máquina de estafa instalada. Descarada, como muy bien dice José. Se cayó Onsata, ha tenido problemas. Ha tenido problemas, ahí llegó de nuevo, todo el rato con el tema de internet allá en Pichilemu. Pero ahí llegó Onsata. Pasemos a una segunda noticia que ha sido bien interesante y que está vinculada con lo que nosotros hemos estado revisando en la historia de los gobiernos y principalmente en el periodo en que Allende es electo en 1970. Hace un par de semanas atrás apareció un sujeto de la Municipalidad de La Florida poniendo una bomba. Y después va a denunciar... ¡Inventando bomba! Exactamente, va a denunciar que hay una bomba. El tipo no se dio cuenta que habían cámaras, que no eran las municipales, que no eran de la policía, que lo filmaron a él. Y la policía se dio cuenta que el tipo que estaba denunciando había puesto esa famosa bomba. Apareció una nueva bomba ahora sin detonar en Providencia. Ya van 2 bombas. ¿Dónde está el tema? Que esta bomba se puso en la ¡Soy Mexico! ¡Soy Mexico! ¿Qué? ¿Gonzata qué dijo? No, Gonzata anda atrasado. No le entendimos nada, Gonzata. Exacto. Entonces, se puso la policía de la Florida. Era un venezolano, hombre. Y era venezolano. Un tico. No voy a hablar ni una wea mejor. Y el alcalde Carter, que se destaca por hacer mucha publicidad, no ha dicho nada. Extraña la weá. Sí, pues, pasaba en los matinales en cadena nacional. Y ahora no ha dicho ni. Bueno, hay que decir que Carter está demandado porque hay, me cuesta la cifra, 21.000 millones de pesos que se están investigando en la Florida y salió precisamente esta semana, lo acabo de leer, salió precisamente esta semana. Entonces es un voladero de luces enorme y yo pienso que lo que quería hacer obviamente era salir y decir, mira, aquí está lo que me están haciendo los narcos por haberlos demolido las casas y no sé qué. Salió el tiro por la culata porque lo cacharon. Y ahí quedó. No sé qué piensa Onsata, que es medio maquiavélico y diabólico para este tipo de cosas. Se fue. Oye, pidamos disculpas por el programa, porque realmente no estamos, pero claritos. El tema es que, para vincularlo directamente, la derecha históricamente ha puesto bomba. Exacto. Históricamente ha puesto bomba, eso ya lo hemos revisado, hay información nacional e internacional que así lo afirma, investigación incluso de la misma policía detectó que era la CNI en el periodo de los 80 la que también ponía muchas bombas. Entonces, que la derecha ponga bomba no es ninguna novedad. ¿Cachai? No es ninguna novedad. Entonces, y esta lógica tiene un elemento detrás, un elemento que es bastante duro, que tiene que ver específicamente que si ponen una bomba le van a echar la culpa a quiénes, a los anarquistas, al MIR, al Frente, a los Lautaro, a la gente de izquierda, como lo hicieron con anterioridad con el MIR, ¿ya? Y así se van a montar en un macho para acusar al gobierno, particularmente porque dicen que este es un gobierno de izquierda, para acusar al gobierno de estar protegiendo al terrorista. ¿Ya? Claro, y esto indica una escalada de la estrategia de la derecha, porque hasta hace algún tiempo lo que teníamos era fake news, es decir, noticias falsas que las tiraban por las redes sociales y después había que gastarse en desmentirlas. No, ahora están creando noticias falsas. Están creando montajes para poder decir que sí, ahí está la noticia. También podemos sumar a eso el caso de los computadores famosos, no los de Gonzata, sino que los de
el Ministerio de Desarrollo Social, y no me acuerdo qué otra repartición, que también es Obvio. rarísimo. Es rarísimo. Claro, Entonces, hay una estrategia que se repite. hay una estrategia que se repite. Y eso lo vamos a revisar un poquito más adelante. Entonces, han habido mínimo 10 robos de computadores y de tablets de ministerios. ¿Ya? Entonces, y todo eso es utilizado por la derecha, específicamente por el fascismo, para acusar a este gobierno de la cuncuna amarilla, diciendo que quiere ocultar información por el tema del caso Fundaciones. Y como bien decía José, es un volador de luces. ¿Ya? Porque los más corruptos de Chile son la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, y es cosa de ver la cantidad de alcaldes demandados por este tema. Exacto. Y también también va a tener que ver con el programa hoy día, que no tenemos la misma cobertura de prensa para este tipo de situaciones como para las otras. Exactamente. Tuvimos cadena nacional por 3 días por el tema de 2 computadores, y sin embargo Torrealba ya no aparece en las noticias, Carter tampoco, la Katy Barriga está invitada a programas de farándula en vez de estar presa, etcétera. Joaquín Lavín, Piñera sale hablando de política y es escuchado. O sea, hay una impunidad instalada, absolutamente instalada. Efectivamente. Y eso genera un cuadro sumamente relevante. Y de aquí me gustaría pasar a otra noticia que está vinculada directamente con lo que acabamos de ver, pero también con la información que queremos revisar hoy día con respecto a lo que es el gobierno de la Unidad Popular. Esa noticia la mandaste tú, José, la que habla sobre la RAIN. Ah, sí, pues lo que pasa es que Regrabación Nacional está en elecciones de directiva y aparecieron, como siempre, para estas cosas, se abrieron los sarcófagos y salieron las momias, y entre ellos salió Larraín, y en una declaración que hizo a la segunda, afirmó que los que estaban en el gobierno eran unos ineptos y que estaban preparando un golpe de Estado. Lo dijo públicamente, está publicado en la segunda, lo pueden revisar. Y eso ha provocado bastante ola, porque además suena muy parecido a lo que vamos a hablar después, pero es de una irresponsabilidad política enorme, enorme. Y sin embargo, repetimos nuestro mismo alegato siempre, no pasa nada. ¿Cómo alguien puede hacer un acto así de irresponsable? Y ahí, repetimos, la derecha no tiene ningún respeto por la democracia, sino solo cuando le conviene. No sé, Mario, si quiere agregar algo a eso. No, tiene que ver específicamente con una noticia que fue muy bullada y que se utilizó específicamente para justificar el golpe de Estado de 1973. El famoso Plan Cera. Sí, pues. Esta noticia del golpe es idéntica a la noticia que establecía de que el gobierno de Salvador Allende pensaba hacer un golpe militar, donde habían 10.000 cubanos, 15.000 comunistas armados, 12.000 comunistas socialistas, 8.000 militas, como 50.000 hombres en armas en el momento. O sea, por un lado, como muy bien dice José, es sumamente irresponsable realizar este tipo de acusaciones, pero por otro lado, lo que hace es reflejar cuál es la mentalidad histórica de la derecha. ¿Ya? ¿Cuál es? Que consigue lo que ella quiere a partir de la violencia. Porque con eso, con decir que este gobierno quiere hacer un golpe, lo que está justificando es que ellos se defiendan y que ellos se apresuren a hacer un golpe antes de que ellos lo hagan. Una acción de carácter preventiva. Y todos sabemos lo que ocurre cuando la derecha hace golpe de Estado. Latinoamérica lo conoce muy bien. Sumar a eso que para la gente que tal vez no sabe tanto, todo eso se crea un libro, la Junta Militar recién asumida, se lo encarga a Gonzalo Vial, historiador de derecha, un libro que se llama El Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile. Un libro blanco siempre es un libro que explica algo, ¿sí? Explica un fenómeno, da los fundamentos. Y inventaron un montón de documentación falsa con la que justificar, como un gran plan que existía, este supuesto intento de autogolpe de Allende. Y eso habría justificado el golpe. Y eso se
se entregó como documento histórico. Hasta el día de hoy la derecha lo cita como si fuera real. Cuando el mismo Gonzalo Vial afirmó que él ni siquiera investigó, simplemente tomó los documentos que le pasaron. Entonces, esto de los montajes, de la fabricación de la noticia, de la fabricación de la realidad, es una constante de la derecha. Entonces, si quieren averiguar más, busquen por ahí en internet el libro blanco del cambio de gobierno en Chile o Plan Z. Osata. Está con ¿Qué quiere nosotros. que le diga? Si me entienden o no. Sí, señor. Si te escuchamos. Hoy día no existo. Ay, señor. Sí, me parece interesante el plan Z, el señor Larraín, las bombas, y todos están mintiendo, pues. El 6,5% de la pobreza, más encima con el 30%, y ay, no me digan. Pero esta es una comparación exacta de lo que está sucediendo y que sucedió en la historia o no. Por eso íbamos a introducir todo este tema. Y así que comencemos con la historia, cabro. ¿Cuáles eran las famosas noticias que existían en aquella época? Uy, de todo, de todo. Sí, pero Partiendo, hagamos una pequeña introducción en ese sentido. ¿Quién me dice una? Claro, una de las herramientas que se ocupó para desestabilizar el gobierno de Allende, porque habíamos terminado ahí el programa pasado, que Allende empezó un montón de reformas y la derecha respondió, ¿cierto? Activando todos sus dispositivos. Y una de las maneras de dar vuelta a la cosa y pretender que la población se opusiera al gobierno de Allende fue generar noticias falsas, titulares agresivos, ridiculizar a las figuras de gobierno y denunciar supuestos complots de guerra civil o de intento de autogolpe a través de la prensa, principalmente La Tribuna, El Mercurio, entre los dos diarios que me acuerdo ahora. Bueno, La Segunda también, que creo que ya existía, ¿no? sí, existía. Ya existía. Entonces lo que vamos a hacer es revisar algunos de esos titulares para ir viendo cómo y demostrando cómo efectivamente esta estrategia no es nueva, sino fue la misma que se ocupó para justificar el golpe y crear las condiciones, digamos, sociales para que eso fuese aceptado. No sé, Mira, Mario, si puedes partir tú ya que se cayó en Sara. sí, mira, dos cosas. Uno, vamos a revisar algunos titulares que no son muchos, y otro, un documento que se titula A 3 décadas del golpe, ¿cómo contribuyó la prensa al quiebre de la democracia chilena? Un documento que tiene 21 páginas, que ya está acá en el chat de Stringer para que lo puedan bajar. Un documento hecho por Patricio Bernardo, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Católica, bueno. Y William Porat, periodista y doctor en Ciencia Política, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como les decía, vamos a ver documentos específicamente que aparezcan en los diarios y vamos a sacar titulares específicamente también de este documento. ¿Ya? Podríamos ir siguiendo los títulos del documento, para ir ordenándonos. Tirar unos 2 titulares por título, ¿o no? Por supuesto. Bien, yo te estoy imprimiendo, pero no tengo el texto aquí, así que parte tú, Mario. Sí, pues. Mira, Estoy buscando aquí el... Uno de los primeros títulos que a mí me sorprendió tiene que ver específicamente con el asesinato del comandante en jefe Ronald Schneider. ¿Ya? Donde específicamente se llama la derecha acusa a la izquierda de haber asesinado a Ronald Schneider, a pesar de que los asesinos estaban siendo procesados, habían sido detenidos algunos de ellos, y estaban siendo procesados por el asesinato del comandante en jefe del ejército, pero a pesar de eso, la derecha acusaba a la izquierda. Un tema sumamente peludo y candente, para ser muy honesto, porque ya a esa altura del partido se tenía claridad de quiénes habían realizado esta acción, con complicidad, por supuesto, de los mismos militares. Aquí está en la revista PEC del 4 del 6 de 71. Se confirma, dice, un allendista mató a Schneider. Y Tribuna dice presidio perpetuo para el socialista que valió al general Schneider. Sin ningún fundamento. Ojo. Era el Twitter de la época.
Tiraron el titular, ¿no? Exactamente. Entonces, el hecho de que existan noticias falsas o noticias mentirosas no es de ahora. Hay otros titulares que son sorprendentes cuando ellos exponen de que el aparato de seguridad de Salvador Allende en una acción mató a un profesor y en otra oportunidad mató a un niño a tiros, hechos que nunca ocurrieron. Pero la prensa, particularmente, ¿cómo se llama este diario? Tribuna. Tribuna, el 12 del 2 del 72, dice, visita de Allende ya dejó un muerto, uno de sus guardaespaldas mató a un profesor. Exacto. Y inmediatamente después dice que uno de sus guardaespaldas mató a un niño. Cosas que eran total y absolutamente falsas. Total y absolutamente falsas. Y los diarios no fueron cerrados, no se persiguió a nadie, igual que ahora. Los tipos pueden mentir sin ningún problema y no les sale ni por curado. Entonces, exacto. Y no solamente esas noticias, porque por ejemplo, con respecto al tema del plan Z, ellos decían posteriormente, si no eran ellos, éramos nosotros, o sea, que había que matarlo a ellos antes que ellos nos mataran a nosotros. Exacto. Titulares violentos como, por ejemplo, vienen tanques rusos a proteger la moneda. Con la ENO, la Escuela Unificada, también la prensa en Mercurio particularmente publicaba de que los niños se lo iban a quitar a los padres y lo iban a mandar a estudiar a Rusia, a probarse a Rusia. O a Cuba. O a Cuba también. No me acuerdo, el titular que yo leí decía Rusia para ser más preciso. Claro. Entonces, hay un conjunto de noticias y situaciones, como lo decía José hace un rato atrás, que noticias falsas y situaciones que se van creando, ¿no? Operaciones de bandera negra, que algunos le llaman, que es como por ejemplo este tema del robo de computadores, que inicialmente, antes que pasara cualquier cosa, le echaban la culpa al ministro Jackson, no un tipo que sea de mi agrado para nada, en ningún caso, de que él había dado la orden de sacar esos computadores, cuando en la práctica el que se hayan robado esos computadores lo hizo gente de derecha del Partido Republicano. ¿Ya? Claro, la culpa de las víctimas. Claro. Entonces, ahí hay una operación que intenta enlodar a un sujeto del gobierno, en este caso el ministro Jackson, a partir de una acción realizada por la derecha. La derecha realiza la acción de robo, pero le echa la culpa, en este caso, a la gente de izquierda. ¿No? Porque con ese robo de computadores lo que se estaba tratando de ocultar era específicamente este gran conflicto, este gran problema que hay por el financiamiento de las fundaciones. José. Sí, estoy buscando una... Mira, a propósito del paro de los mineros de Chuquicamata, el Mercurio en el 15 del 6 de 73 dice, con violenta represión policial detienen marcha de mineros. No hubo ninguna represión policial porque para empezar, en ese tiempo la policía dependía de la intendencia, no dependía del Ministerio del Interior, dependía directamente del intendente. Entonces, si el intendente era el quien tenía que dar la orden para que actuara la policía y no se reprimía a la gente. ¿Sí? Entonces, iban fabricando este tipo de situaciones para que la gente que leyera esto dijera, pucha, en realidad este es un gobierno represor, un gobierno que nos está llevando a una dictadura y a una teoría. Y esa es la ironía de la historia. En la justificación de decir que vamos a evitar una dictadura y que nos roben los niños y que nos asesinen, lo que hizo la derecha fue instalar una dictadura que robó niños y que asesinó chilenos. O sea, hicieron exactamente, ellos realizaron, conjuraron y crearon el peligro que se supone que estaban evitando. Y eso, acuérdense ahora hace poco que hoy el gobierno quería cerrar la ISAPRE
y todo el mundo se está yendo a la ISAPRE porque subieron los planes. Perdón, Mario, adelante. A ver. Nosotros cuando estábamos en pauta decíamos que este es un manual. Es un libro, para ser más específico, un cortapalo, como diríamos en la universidad, donde se estipula cuáles son los distintos pasos que se tienen que realizar para conseguir un objetivo. Si nosotros revisamos la prensa del 70 al 73 y hoy día comparamos los titulares de esa prensa con los titulares de hoy día, nos vamos a percatar que son muy similares y que tienen el mismo objetivo. Recordemos que Allende, en su primer año, construyó muchas viviendas, construyó muchos colegios, integró muchos niños, jóvenes y adolescentes a la educación, específicamente para poder solucionar el problema del hambre. ¿Ya? Teníamos una población de 600.000 niños con problemas de carácter mental producto de la mala alimentación, producto de la desnutrición. Y el mecanismo para solucionar ese problema era más hospitales, más policlínicos, más programas, el medio litro de leche, los desayunos y los almuerzos escolares. A pesar de esa situación, a pesar de eso, la gente de derecha protestaba porque no había comida. Exacto. Bueno, recordemos ahí las famosas huelga o protesta de las ollas vacías. Hecha, bueno, el cacerolazo. ¡Te van a quitar la casa! Claro, se volvió de izquierda, pero en ese tiempo las que inauguraron la idea de las ollas vacías fueron las señoras del barrio alto, que no tenían precisamente las ollas vacías. Pero generaron esta noticia internacional de que en Chile había tanta hambre que tuvieron que salir a golpear las ollas, pues no había que echarle a la olla. Bueno, en realidad eran las nanas de las señoras las que salían a golpear la olla. Yo tengo otra noticia, mira, el Mercurio, para variar, el 2 y el 24 de 72, titula el 2 del 10, el PC llamó a las armas. Y el 24 titula, se avecina la lucha armada, el Partido Socialista prepara la guerra civil. Ups. ¿No le suena conocido a Larraín? Bueno, a Larraín, a golpe de Estado. Al golpe de Estado, tal cual. Tal cual. Entonces, como dice Mario, y lo vamos a repetir todo el programa, esto es de manual. Uno puede ya saber qué pasos vienen. El problema es que funciona. El problema es que funciona, porque la gente se queda con el titular, no lee hacia abajo y no lee las réplicas ni nada. Simplemente le dicen, como decía Onsata, le van a quitar la casa, tu pensión no va a ser tuya, tus hijos no van a heredar tu sueldo de la AFP, y ya, y así no va. Tu pensión. Tu pensión, claro. Y en realidad tampoco la heredan porque te la da a cuota medida, lo poco y nada que te quedó de plata, siempre cuando el hijo sea menos de 25 años, si no me equivoco. Entonces, la invitación es a analizar y a darse cuenta que lo que estamos viviendo hoy día, ahora, es exactamente lo mismo que vivimos entonces, en este sentido, por favor, no estamos asustando a nadie, sino que en este sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derecha, siempre que ha visto la más mínima posibilidad de que cambien las situaciones materiales de la gente en su beneficio y eso afecte sus intereses, hace lo que sea necesario para detener eso. Incluso el asesinato. Como en la constituyente que ahora están poniendo que vale la vida del niño en el vientre. Y así no quieren decir que las mujeres no pueden abortar. Oye, y además quieren poner la enmienda de que se elimine el pago de impuestos a la primera casa. La primera casa que te compres. Ahora, dicho así suena bien, ¿eh? Lo que no dicen es que el 70% de las casas en Chile está exenta de impuestos. Entonces, en el fondo, es decirle, y el 30% que tiene impuestos son las casas más caras, obviamente. Entonces, en el fondo es quitarle el impuesto a las casas de los súper ricos del país. Y eso fue lo que votaron. O como decía Kass, pues. Lo que decía Kass, pues, si usted tiene 2 casas
le van a dejar una, y a quien no tiene casa se le va a entregar, y él va a elegir cuál casa se queda. Claro. Hoy se sacaron hasta Y lo decía políticos de eso. Kass, un Sí. fascista hitleriano. Entonces, en el periodo de don Salvador Allende Gossen sucedía exactamente lo mismo, pues. Inventaban noticias, inventaban el caos, preparaban el camino para el golpe, porque ellos estaban conscientes de lo que hacían. ¿Y quién eran ellos? Los diarios y los periódicos y los medios de comunicación de la época, pues, señores. ¿Y qué pasa hoy día? Exactamente lo mismo. Como decía don Mario, que está calcado, porque ahora estoy hablando más porque se estabilizó la señal, por si acaso, ¿ah? Ya que me robaron los computadores, los buenos devuelven los computadores. Ah, y por favor, no me abran la caja fuerte, les doy la clave por interno. Mira, acá yo tengo un titular que es súper interesante, pero que no apareció en ningún lado. Pues. Dice, convenio lo firmó presidente Allende. Desde ayer, el gas pasó a ser patrimonio exclusivo de ENAP. O sea, la ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, no es dueña del gas. Y el gobierno de Allende, el gas pasa a ser un patrimonio exclusivo. Ya. Esa acción que beneficia a todas y todos los chilenos, no es reconocida en ningún lado. Fue una de las grandes políticas que implementó el gobierno de Allende, pero implementar esa política implicó quitarle a los privados la propiedad del gas. ¿Ya? Esto implica que los privados dejan de ganar dinero. Y cuando ellos ven afectados sus bolsillos, ¿qué es lo que hacen? Lo que sea. Golpe de Estado, pues. Claro. Bueno, podemos hacer el paralelo con la ley que, bueno, nosotros no somos precisamente fans de la Cuncuna Amarilla, pero hay que reconocer que la ley de la gratuidad en FONASA es un gran avance, digamos. Y esa noticia estuvo con suerte una tarde en la prensa. Entonces ahí se da lo que dice Mario, no es solo la fabricación de noticias falsas, sino ocultar noticias que sí benefician al pueblo, como por ejemplo esa. En cambio, los computadores tuvimos cadena nacional 2 días. Exacto. ¿Qué? Una semana. Una semana. Me tenían chato con los computadores, por eso me robaron los computadores a mí. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de este tipo, que hoy día yo ya no veo televisión abierta, no veo noticias, con suerte escucho la radio de la Universidad de Chile y leo diarios, leo principalmente, no escucho la cantidad de mentiras que hay. En la práctica lo que hace es cambiar la posición de los sujetos. Es que las personas entiendan una cosa que en la práctica no les conviene. Nosotros en Pauta, para dar ejemplo de esto, hablábamos de lo que costó la lucha por la liberación de los esclavos. Sí. En Pauta analizábamos... Ese es buen chiste, güey. Cuéntalo. Excelente chiste. Cuando los esclavos le decían, oye, ¿para qué querés libertad si aquí tienes casa que hay que hacer en la calle? Si aquí tienes ropa, si aquí te damos comida, ¿para qué querés libertad? Y los esclavos decían, sí, pues es verdad, ¿qué voy a hacer en la calle? ¿Para dónde voy a ir? ¿En qué me voy a abrigar? Y seguían siendo esclavos. Claro. Y bueno, y si eras desobediente, tenía el Ku Klux Klan y te mataba, te torturaba. Y les decía a los otros locos, no, yo para irme para la calle, no me voy nica. Eso es lo que nos pasa hoy día. Claro, porque el patrón te protege. Sí. Te protege, no te pasa. Sí, porque tiene el medio sueldo, po. ¿Alguien se recuerda de la cifra de la famosa ficha, cómo se llama la ficha Kies, la ficha queso, la ficha, ¿cuánto es CAS? Esa cuestión. Es que tiene nombre de político la wea. Sí.
¿Qué cifra? ¿Qué cifra? ¿Cuántos son los que están bajo la línea de la pobreza del 60%? A ver, ¿de qué está hablando? Ya me perdí. No me De la acuerdo ficha Sata, de qué CAS. está hablando. Ya, pues la ficha CAS dice en el 2022 que la población en situación de pobreza son un 6.5% de la población. Pero el fenómeno no va para allá. No va para allá porque, a ver, voy a volver al ejemplo del esclavo. El amo o el patrón, como dice José, le explica a su esclavo lo siguiente. Si tú tienes libertad, vas a tener que salir a la calle a buscar un trabajo. Vas, con el salario de ese trabajo, vas a tener que arrendar un lugar donde vivir y dormir. Con el salario vas a tener que comprarte ropa, alimentación. Y vas a tener que pagar todo lo que tenga que ver con tus necesidades. Entonces, ser libre implica un conjunto de responsabilidades que tú hoy día no las tienes. Porque si trabajas para mí, yo te doy casa, te doy ropa, te alimento y te doy trabajo. Es mejor que sigas siendo esclavo. No necesitan más. No necesitas más. Un sujeto que gana el sueldo mínimo y que está endeudado porque su salario no le alcanza para llegar a fin de mes, entiende absolutamente lo mismo. Si yo me pongo a huevear, hago un sindicato, pido aumento de salario, me van a echar. Me van a echar. Entonces eso quiere decir que tengo que volver a buscar trabajo. Mientras busco un trabajo, no voy a tener dinero para pagar arriendo, no voy a tener dinero para comprar comida, no voy a tener dinero para pagar mis deudas. Mi deuda va a aumentar. Me voy a quedar de escuela, me la voy a pasar de Y casa voy a media. perder el estatus. Exacto, voy a perder mi estatus. Entonces, yo, trabajador... Ya no voy a hacer clase media. Ah, voy a hacer clase media. Media cagada. Yo, trabajador, entiendo perfectamente lo que me va a pasar si quiero armar un sindicato, si me quiero organizar o quiero pedir aumento de salario. Sé que me van a echar del trabajo. Entonces prefiero no hacer nada, trabajar puta, con la cabeza agacha mirando al suelo, para no perder lo poco que tengo hoy día. Pero cabro, ¿no nos defiende la CUT? Ah, no es así la weá. Oye, ya nos pasamos casi 2 minutos, así que no sé si hay algo más que decir para que redondeemos. Y disculpa que hoy día estuve callado, porque a mí también se me cayó la antena. Oiga, Gonzata, nos quedan 2 Igual minutos. que a otro. Sí. Oye, a propósito de noticias falsas, me acaba de llegar aquí mi corresponsal. No, dice 37 minutos con 15. Desde el exterior, y me dice que se acaba de emitir un comunicado en la Municipalidad de Recoleta informando que ha sido sobreseído el alcalde Jadwe del juicio y la querella sobre la inmobiliaria Bellavista. Tuvo 6 años el proceso y estuvieron ahí tirando las noticias acá, el caso Dominaria y toda la cosa, que Jadwe había hecho no sé qué. Bueno, se acaba de emitir esto y queda sobreseído de cualquier tipo de denuncia sobre mal uso de recursos públicos, etc. Noticia que no verán en ninguna parte. Ups, cuenta, bueno. Que no verán en ninguna parte. Así que saludo a Jadwe. Al alcalde Jadwe comunista. Muy amigo de don Anacleto, ¿eh? Por eso nos dejó tirado. Está muy amigo. Sí, pues Anacleto se fue acá al programa, pues. Sí, ahora es. Si no se puede, yo lo decía, porque el otro no puede decir garabatos, pues. Oye, si de verdad, según Stringer dice que vamos 48 minutos con 20. Mi Stranger me dice que llevamos 44 con 21. Arriba hay un relojito. Sí, lo veo. Yo estoy viendo el relojito también. Sí. Redondeen, pues, cabros. A ver, quisimos meter el tema Puta la weá, andamos para el lado del Loli hoy día. El tema de la noticia falsa hoy día específicamente por todo lo que ocurrió esta Chuta, la de ser. Ya, pero de ponerme entonces. Onsata nos escucha desfasado. Exacto, está desfasado Onsata.
Entonces, pero la próxima semana vamos a retomar lo que son la nacionalización del cobre, del hierro, del litio, del ENAP y de los bancos, que es un tema sumamente relevante. Así que vamos a tener datos, vamos a tratar de poner unos cuadros para exponer, expresar y explicar cómo se da el proceso de nacionalización, ¿ya? Que ha sido muy criticado y muy cuestionado, ¿ya? Pero a pesar de eso, el cobre hoy día es chileno, el litio es chileno, el ENAP es chilena, el gas es chileno. Y todo eso se hizo entre el gobierno de Eduardo Frei Montalva y principalmente el gobierno de Salvador Allende. José. Solo cerrar diciendo, recordándole a la gente que no se compre todo lo que lee, todo lo que ve en la televisión, sino que siempre busque la fuente si eso es real o no, porque detrás de los canales, detrás de la prensa, que tenemos 2 empresas de diario y las 2 de derecha, y la mayoría de los canales de mano de derecha, obviamente hay una intención política. Siempre pregunte la famosa frase que siempre dicen los periodistas: ¿a quién beneficia esto? Esa es la pregunta. ¿A quién beneficia esta noticia? Y eso le va a indicar claramente el interés que hay detrás de la prensa como herramienta política. Eso, nos vemos la otra semana. Espero que menos caótico. Nuestras disculpas. Onsata. Más estable la próxima semana. Bueno, cabrón, yo me voy a despedir y le voy a decir: no le crean a los hueones, por favor, no le crean. Que puro mienten nomás. Mire que inventando bombas, weón, y los weones salen con las manos libres. Ahí está el señor Carter hablando puras weas y la raíz también. Puta que vivimos en un país que habla weas con los weones que tenemos de líderes, weón. Y corta, Mario, porque si no voy a seguir hablando weas y me van a demandar más encima. Así que corta, weón, corta.